Comerciantes realizan plantón frente al Ministerio de Gobernación. Demandan un espacio para vender. Capturan a gerente del ICS junto a 3 personas más, sindicadas de compras anómalas. Según expertos, Guatemala no está preparada para el uso de brazaletes. Bien, continuamos con más información y es que Jorge Javier Donis Álvarez, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, fue capturado en un operativo realizado por las Fuerzas de Seguridad, coordinado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Según información socializada por el Ministerio Público, a Donis Álvarez se le vincula por los delitos de fraude y peculado por sustracción. Según la investigación, el gerente del ICS pudo haber participado en la celebración de contratos irregulares en dicha entidad, principalmente en la adquisición de 50 ambulancias. Junto a Donis Álvarez también fue capturado Carlos Ramiro Moy Cárdenas y Dominga Estela Cuellar Hernández. Bueno, y al conocerse de la captura del director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, precisamente hablamos de Jorge Javier Donis Álvarez, las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en pacientes de esta institución. Todos se han robado el dinero y es conocimiento del público, no solo yo. La prensa, crítica, todo. ¿Qué hacen con el dinero? Se van presos y no entregan el dinero. Que se van presos para que devuelvan el dinero. Porque en realidad ese es nuestro servicio, que es para el pobre. Los ladronotes infelices ahí, con bajo techo, hartándose siempre del pueblo y nosotros sufriendo. ¿De qué sirve que estén encerrados si su familia comiendo, durmiendo re bien y toda la gente que lo que es que no le dé lástima tanto viejecito que hay? Pero al fin y al cabo cada quien tiene su conciencia, ¿va? Y que Dios ponga la mano sobre ellos. La molestia de los afiliados al ICS es evidente. No se cuenta con una atención de calidad, ni siquiera medicamentos para la enfermedad que padecen. Y aún así, ver a tantas personas capturadas en los últimos días y que la situación de la institución no mejore. Bueno, y siempre en este caso, 3 hombres y 2 mujeres serán indagados en audiencia de primera declaración este jueves en el juzgado 10 de lo penal por 3 contratos anómalos por miles de quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS. Por los delitos de fraude y peculado por sustracción enfrentará a la justicia José Javier Donis Álvarez, exgerente del Seguro Social. Junto a Donis también serán indagados ante el juez Walter Villatoro, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, señalado de fraude y defraudación tributaria, Dominga Estela Cuellar Hernández por incumplimiento de deberes, Rebeca Cordón, fraude y Luis Alfredo Morales Palma por fraude. La investigación preliminar del MP establece que los sindicados y sindicadas participaron en 3 contratos anómalos. Las adjudicaciones irregulares fueron por arrendamiento de un edificio en $30,000, compra de ambulancias por 880,000 quetzales y un sistema informático por 243 millones de quetzales. Donis Álvarez es el tercer gerente del Seguro Social capturado por hechos de corrupción. Álvaro Dubón enfrenta un juicio en el proceso Ixpisa Chiquimula. Quedó Óscar Armando García Muñoz, asumió la gerencia y fue capturado en el caso Negociadores de Salud. La audiencia de primera declaración se realizará este jueves en la Judicatura 10 de lo penal. Bueno, y tras la captura del gerente del Seguro Social fue nombrado en sustitución de él el doctor Vidal Heriberto Herrera, quien según se conoció tiene más de 20 años de trayectoria en la institución. Tras la captura del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS quedaba en grave riesgo de funcionamiento, debido a que es la gerencia la que autoriza todas las actividades administrativas, entre ellas las compras.
El panorama se complicaba por estar en la etapa de cierre fiscal. La junta directiva realizó una reunión extraordinaria y en términos de horas se nombró al nuevo gerente. Se trata del doctor Vidal Heriberto Herrera, quien según un anuncio público del ICS tiene más de 20 años de trayectoria. Es importante que haya un gerente, principalmente porque se nos acerca el cierre fiscal. Entonces eso es una de las cuestiones prioritarias, ¿verdad? Y que hay muchos procesos también que dependen de la gerencia. Pero reconocen que las solicitudes de información y documentos para investigaciones son constantes desde el Ministerio Público y algunas veces desde la Contraloría General de Cuentas. En este momento el ministerio podría haberlo requerido, de hecho hay una instrucción para que se pueda facilitar cualquier tipo de información o documento que pueda requerir el Ministerio Público con toda la facilidad del caso. Bueno, es que nuevamente el Instituto Guatemalteco de Turismo está en el ojo del huracán tras la captura del gerente interino José Javier Donis Álvarez por presuntos actos de corrupción. El 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República emitió el decreto número 295, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se crea así una institución autónoma de derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima. Esto significa que debe cubrir todo el territorio nacional, ser único para evitar la duplicación de esfuerzos y de cargas tributarias. Los patronos y trabajadores, de acuerdo con la ley, deben de estar inscritos como contribuyentes. No pueden evadir esta obligación, pues ello significaría incurrir en la falta de previsión social. La Constitución Política de la República de Guatemala promulga el 31 de mayo de 1985. Señala en el artículo 100, seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Sin embargo, la institución en los últimos años ha sido objeto de escándalos y señalamientos. El más reciente ocurrió en el mes de junio pasado, cuando fue capturado el gerente general del ICS de ese entonces, Óscar Armando García Muñoz, en las oficinas de dicha entidad por su presunta implicación en el caso Negociantes de la Salud. 5 meses después fue arrestado por el mismo caso José Javier Donis Álvarez, quien fue nombrado como gerente general en sustitución de Muñoz. Bueno, y siempre en relación a este tema, el exintegrante del sindicato del Seguro Social presentó una denuncia penal en contra del presidente del ICS, Carlos Contreras, y la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario. La denuncia penal tiene como objetivo que se investigue al titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras, por el delito de tráfico de influencias, y a la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, por incumplimiento de deberes. Los denunciantes aseguraron que las autoridades están retrasando su caso para conocer si son reinstalados en sus puestos. Desde hace 3 meses un recurso de revocatoria que le daría posesión nuevamente a los anteriores miembros del comité ejecutivo del sindicato. Esto porque negociar el pacto colectivo actual con los miembros del comité ejecutivo que actualmente están ilegalmente, eso beneficia al presidente de la junta directiva porque ya tienen un arreglo hecho entre ellos para hacerlo. Y adicionalmente porque al regresar los anteriores miembros del comité ejecutivo, ellos estarían denunciando todas las anomalías que se han cometido en esta administración y en la última parte cuando estuvo el señor Juan de Dios Rodríguez. Según el entrevistado, hace 3 meses accionaron legalmente ante la decisión de retirarlos del Seguro Social. A la fecha, las autoridades no quieren conocer sus casos y decidir si los reinstalan en sus puestos laborales. Bueno, continuamos con más información y ante las constantes quejas del director del CAMIG, indicó que en efecto se enfrentan dificultades en relación al abastecimiento de medicamentos, pero esperan que en enero se tengan solucionados los inconvenientes. ¿Qué pasa? Porque nadie da va uno a compras, no le dan una explicación a uno dónde están atrancando, jugando con la salud del jubilado, del paciente. Va uno donde vaya, no dan una explicación, lo que hacen es darle unas malas respuestas a uno.
Los testimonios son tristes. Hay pacientes que temen morir debido a que no tienen medicamentos. Tristeza me da, a mí me da tristeza, porque muchos años uno ha pagado y no le responden a uno. Se enferma uno de los riñones, yo estoy bien grave de los riñones, uno está muriendo, se va a pausas. Mire, se le dañan los ojos a uno, mire las grandes ojeras por la presión y los riñones, todo se le daña a uno. Y hay quienes viajan desde la provincia, pero regresan sin medicina. De Huetenango, ve que esta es la medicina que no hay bolsas de que usa mi hermano, como es inválido. Y solo por venir a traer eso y no hay medicamento, no hay medicina. No, me dijeron que no se sabe cuánto. Y de vuelta se gastan 125. A algunos pacientes no les queda otra que pedir incluso limosna para ajustar el precio de las medicinas y no dejarse morir por falta de medicamentos. Bueno, y familiares de pacientes que precisamente son ingresados al Hospital Roosevelt han indicado que después de dejar a sus familiares en el centro asistencial, ellos no tienen lugar apropiado para recibir o bien pedir información. Me encuentro en las afueras de la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Con el descenso de temperatura nuevamente sale a relucir una situación que ha afectado durante años a los familiares de los pacientes que esperan ser atendidos en este centro asistencial. Los familiares los vienen a dejar a las puertas de la emergencia, sin embargo no tienen un lugar digno en donde esperarlos. Este parque sirve como albergue a aquellas personas que esperan con precaución información sobre el estado médico de sus familiares que ingresaron a la unidad de emergencia. El Hospital Roosevelt no cuenta con una sala de espera para estas personas, quienes algunas veces pernoctan en el lugar. Al no tener alternativa, tienen que soportar las condiciones del clima. A veces es el frío, en la noche es duro, y sufrimos mucho con eso, porque no hay un lugar de espera adecuado, para todos los que aquí estamos, tenemos familiares aquí en el hospital, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que haya un lugar aquí, ¿verdad?, para la gente que está esperando, los resultados de sus pacientes, ¿verdad?, porque sí hace mucho frío, y sí es lamentable que no haya un lugar. Y es que muchas veces estas frías bancas sirven como camas a aquellas personas que esperan información sobre sus pacientes. Ellos no tienen otra alternativa más que pasar frío y permanecer en ese lugar. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, y con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Salud Integral lanzan el servicio de la página web 1540, plataforma que seguirá promoviendo la prevención de nuevas infecciones de transmisión sexual y principalmente todo lo relacionado al VIH. La línea 1540 ha creado una página web, la cual seguirá brindando los mismos servicios de información confidencial y anónima, así como también primeros auxilios psicológicos a quienes lo requieran en relación al tema de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Principalmente es asesorar a la población sobre la temática de VIH, SIDA, ITS y temas relacionados, ¿verdad? Aparte de esto, nuestra misión es ser el enlace entre la población y esta temática. Sabemos que por cuestiones de tabús, cuestiones sociales, esta temática no es tan hablada y la línea 1540 abre brecha para poder tocar estos temas que no se pueden hablar normalmente. Según datos estadísticos no oficiales, se prevé que en Guatemala hay alrededor de 35,000 personas con el virus del VIH y muchos subregistros de personas que aún no cuentan con un diagnóstico, pero podrían estar infectadas. Es por ello la importancia de realizarse anualmente al menos 2 pruebas y adoptar medidas preventivas. Logramos bajar la casuística de SIDA en un país. Y si bajamos la casuística de SIDA en un país, a largo plazo lo que va a hacer es ahorro para el país, para recursos y aumento de la productividad del país. Y eso es parte de los objetivos del milenio que Guatemala todavía no ha cumplido. Y entonces el primer 90 es la parte más difícil. ¿Cómo identificar dentro de una población de 13, 14, 15 millones de habitantes, lo que seamos, el próximo año lo vamos a averiguar? ¿Cómo vamos a poder averiguar quiénes están contagiados
para que no sigan contagiando, pues. Siguiendo el lineamiento de prevención, Jennifer Kearns resalta que aunado al tema de apoyo y acompañamiento que establecen, es indispensable la implementación de sistemas preventivos y es precisamente ese el objetivo de la creación de la página electrónica. Principalmente si la página web y todo el servicio en general de la línea 1540 va enfocado a prevención, ¿verdad? Claro, brindamos información a personas, como le mencionaba, que ya tienen el virus, pero esta línea va enfocada específicamente a prevención, y conforme más instituciones o medios nos apoyen para poder difundir el número, definitivamente tendría que crear algún impacto social en cuanto a los objetivos que se tienen, ¿verdad? Bueno, y luego de un allanamiento realizado por las fuerzas de seguridad en una vivienda ubicada en la zona 18, se logró el decomiso de armas y municiones, asimismo la captura de una persona. Las acciones se ejecutaron en la zona 18 de la ciudad capital. La policía allanó una vivienda ubicada en la aldea El Chato, donde fueron localizadas 5 pistolas, 11 cargadores, incluyendo para armas largas y más de 200 municiones de distinto calibre. Sin duda, se trata de una guarida de pandilleros. La investigación preliminar señala que el sitio sirvió como centro de operaciones de la Mara 18. Guardaban las armas en el sitio antes y después de atentados perpetrados contra quienes se niegan al pago de extorsión y miembros de pandillas rivales principalmente. Ahora bien, en el sitio se ejecutó una captura. Doña Irma Elcida López tiene 49 años y esta noche duerme en la cárcel por cubrir a uno de sus hijos. Doña Irma es madre nada más y nada menos que de Andy Santana García Vázquez, más conocido como el Andy, miembro de la Mara 18 y uno de los 4 desaparecidos de la cárcel de Fraijanes 1. Así es la vida delincuencial. Una versión señala que alias el Andy fue asesinado por sus compañeros de celda, pero las autoridades siguen creyendo que logró escapar de la cárcel. De ser así, mientras el muchachito está prófugo, su madre está en la cárcel. Bueno, y continuamos con más hechos violentos. Cuando iniciaba sus labores, un piloto de un microbús fue atacado por un desconocido en un sector del municipio de Santa Catarina Pinula. Aparentemente, el ataque está relacionado al cobro de la llamada extorsión. Esta mañana se registró un hecho armado en contra del piloto de un microbús de la aldea Laguna Bermeja, en Pinula. Al lugar llegaron bomberos voluntarios quienes intentaron trasladar el cuerpo de este hombre hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, el piloto falleció cuando la ambulancia iba en la ruta. Auxilian a una persona de sexo masculino en el interior de un bus de la aldea La Bermeja de Santa Catarina Pinula, donde llega al lugar pues constata que todavía tiene signos vitales, entonces es trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios, pero en el kilómetro 13 al Salvador, pues lamentablemente ya los esfuerzos fueron en vano, por lo que únicamente pues se dieron aviso a las autoridades correspondientes para que vengan acá al lugar para tomar nota de lo sucedido. Familiares de la víctima indicaron que Silva tenía 2 años de ser piloto. Antes se dedicaba a trabajar como albañil. Dejó en la orfandad 3 hijos, uno de ellos con discapacidades. Era mi cuñado. Era mi cuñado. Así que, hombre, no se metía con nadie. Bueno, y acababa de salir de la casa. ¿A trabajar iba? Sí, él manejaba uno de los microbuses. Como le repito, ahí sí que nosotros estábamos dormidas cuando nos avisaron que había pasado. ¿Era muy conocido él en ese lugar? Ahí sí que en la aldea era bien conocido y respetado por la gente. ¿Cómo es que le decían? Chaca. El Chaca. Sí, hace 2 años se dilataba él como piloto ya. Y antes era albañil y como a ley a veces no hay trabajo de albañilería, él se dedicó a manejar microbusitos ahí en la laguna y
lamentablemente pues eso pasó. Pues. ¿Situación económica? Sí, económica. Imagínense, 3 hijos tenía él, incluso tiene un especial, pues, de 16 años, tiene un hijo especial y es por más también que él trabajó en eso, pues, es que... Se presume que el ataque armado se debió al tema del cobro de extorsiones de grupos que operan en el municipio de Santa Catarina Pinula. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, un ataque directo con arma de fuego contra un fiscal del Ministerio Público ocurrió en el kilómetro 105 de la Ruta Nacional 14. El hecho fue ejecutado por 2 tipos que se conducían en una motocicleta, quienes aparentemente pretendían quitarle la vida. El fiscal herido es el licenciado Carlos Armando Rodríguez Pereira, quien lleva varios casos de alto impacto, por lo que las autoridades creen que se trató de un ataque directo. Al llegar a la entrada de la colonia Cañaveral, fue perseguido por los delincuentes que le dispararon en repetidas ocasiones. El auxiliar del ente investigador fue trasladado a un centro asistencial de dicho departamento. Bueno, el Ministerio Público solicitó sentencia condenatoria en contra de 2 miembros de la Mara Salvatrucha por ordenar la muerte y decapitación de 4 personas en el año 2010. En sus conclusiones, la fiscal del caso dijo que durante el juicio se demostró que Jorge de León, alias el Diabólico, ordenó desde la cárcel El Boquerón el asesinato de 4 personas en junio de 2010 y el acusado César Augusto Boche, alias el Lipi, participó en uno de los crímenes. Ya que sin la orden e inducción del señor Jorge Jair de León Hernández, ninguno de estos asesinatos hubiera sido cometido, así como también ya quedó plenamente demostrado la participación y la pertenencia que él tiene a la denominada Mara Salvatrucha. Yo sé, honorable tribunal, que es un derecho constitucional que las declaraciones no puedan ser utilizadas en su contra, pero a mismas palabras de dicha persona indicó pertenecer a la misma desde el año 1995 y 1996. Y en relación al señor César Augusto Boche, solicito con todo respeto se emita una sentencia de igual manera de carácter condenatorio y se le imponga una pena de 40 años de prisión por el asesinato del señor José Giovanni González Peña. En su argumentación, la fiscal del caso hacía ver a los integrantes del tribunal que su hipótesis penal se respalda con la declaración de exintegrantes de la Mara Salvatrucha que participaron en la muerte y decapitación de las 4 personas. Esto con el objeto que posteriormente a que se hiciera la decapitación de dicha persona, se pudiera enterrar el cuerpo de la misma. En ese mismo sentido, dentro de las diligencias de investigación, indicó el señor testigo cómo fue la ubicación de cada una de las víctimas, las cuales manifiesta que habían sido personas al azar, personas que incluso todavía venían con sus recipientes para comida, quienes venían de sus labores diarias y que pues corrieron la mala fortuna de ser interceptadas por integrantes de la pandilla o Mara Salvatrucha y para posteriormente decapitarlas y que aparecieran sus cabezas en diferentes puntos de la ciudad capital. El debate oral y público finalizará este jueves con la última palabra de los procesados de León y Boche, que darán a los integrantes del Tribunal Primero de Mayor Riesgo. Bien, y desde la provincia la información fluye, y es que el cadáver de una persona de la tercera edad fue localizado en la ruta que comunica Retalhuleu con Champerico. El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca. A orillas de la carretera en el kilómetro 190 de la ruta que de Retalhuleu conduce hacia el municipio de Champerico, fue localizado el cadáver de un anciano de aproximadamente 70 años que presentaba heridas cortantes en la cabeza y pierna izquierda, informó la PNC. El hallazgo lo realizaron curiosos que pasaban por el sector. Lastimosamente el anciano no pudo ser identificado porque no contaba con documentos de identificación. Las autoridades investigan si le dieron muerte utilizando algún machete o si fue arrollado por algún vehículo. Peritos de la escena del crimen del Ministerio Público se apersonaron al lugar y tras el peritaje correspondiente localizaron varias candelas a la par del occiso.
El fallecido vestía un pantalón de tela de color negro, camisa blanca y solo tenía calcetines. Los zapatos fueron localizados a unos 3 metros. El cadáver fue enviado hacia la morgue del INASIF para que familiares puedan llegar a identificarlo. Reportó desde Retaluleu, municipio de Champerico. Fue localizado el cadáver de un anciano de aproximadamente 70 años que presentaba heridas cortantes en la cabeza y pierna izquierda, informó la PNC. El hallazgo lo realizaron curiosos que pasaban por el sector. Lastimosamente el anciano no pudo ser identificado porque no contaba con documentos de identificación. Las autoridades investigan si le dieron muerte utilizando algún machete o si fue arrollado por algún vehículo. Peritos de la escena del crimen del Ministerio Público se apersonaron al lugar y tras el peritaje correspondiente localizaron varias candelas a la par del occiso. El fallecido vestía un pantalón de tela de color negro, camisa blanca y solo tenía calcetines. Los zapatos fueron localizados a unos 3 metros. El cadáver fue enviado hacia la morgue del INASIF para que familiares puedan llegar a identificarlo. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Bueno, y un padre de familia y sus 2 hijos acusados de integrar una banda de asaltantes fueron capturados por las fuerzas de seguridad en el municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. En una vivienda situada en el sector La Flecha 1 del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, las fuerzas de seguridad lograron capturar a un padre y a sus 2 hijos, sindicados de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en la zona. Las capturas se dan a raíz de las investigaciones de las autoridades y por ende se realizó un allanamiento en el inmueble de los 3 sindicados. Estos fueron identificados como Santos Carmelino de León Maldonado, de 49 años, y sus 2 hijos, Edwin Osvaldo, de 25, y Douglas Gerardo, de 20, ambos de apellido de León Tojo. En la vivienda se localizó un arma hechiza, cartuchos útiles calibre 12 milímetros y además de esto varios animales silvestres que están en peligro de extinción. Podemos mencionar armadillo, marihuana, iguanas y un tacuacín. Entonces ya con personal especialista del CONAP determinaron y documentaron los animales silvestres. Es un grupo de personas que en seguimiento de las otras diligencias que hemos llevado a cabo acá en el departamento, nos indican de asaltar a los vehículos repartidores en el lugar, a los transeúntes, esperan en un lugar oscuro o andan solos, entonces es un grupo que están sindicados de esta situación. Las investigaciones de las autoridades detallan que los 3 sujetos son responsables de asaltar a pilotos de camiones repartidores de productos varios, a cobradores y peatones. Dentro de la ley de áreas protegidas es bien claro, ¿verdad? Donde dice que de 5 a 10 años de prisión y de 10.000 a 20.000 años de quetzales de multa. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Bueno, y en otra información, diputados al Congreso de la República aprobaron la ley que permite la implementación de un brazalete electrónico para la localización de privados de libertad. Argumentando apoyo al sistema penitenciario y al sistema de justicia en el hacinamiento de cárceles y mora judicial respectivamente, diputados al Congreso de la República aprobaron este martes de urgencia nacional la ley de implementación del control telemático en el proceso penal. Con la entrada en vigencia de dicha normativa, se implementará el uso de brazaletes electrónicos y otros dispositivos para controlar a reos y otorgarles medida sustitutiva y evitar con ello el hacinamiento en las cárceles. Textualmente, el objetivo de la ley aprobada es la regulación de la aplicación del control telemático, que es la implementación de posibilidades técnicas y servicios de telecomunicación como medio eficaz alternativo a la prisión preventiva, por medio de una red telefónica o el sistema de verificación de ubicación y localización geográfica GPS. El Poder Ejecutivo deberá trabajar el reglamento para su implementación y el organismo judicial lo podrá aplicar en un plazo de 2 meses. Bueno, y siempre en este tema, decir de expertos, tendría que estudiarse el uso de brazaletes en privados de libertad previo a la aprobación de la ley. Analistas consideran que el uso de brazaletes no se encuentra normado en la ley de régimen penitenciario, por ello no existen planes de reinserción y de monitoreo de privados de libertad con dispositivos electrónicos. Lo que nos preocupa en sí es que hay 2 eventos que condicionan la entrada en vigencia de esta legislación. El primero es la existencia de un régimen progresivo para las fases de libertad controlada y prelibertad. Actualmente la ley del régimen penitenciario las regula,
pero no existen esos programas en la práctica. Es decir, la ley va a entrar en vigencia, pero no tiene dónde aplicarse. Para la aplicación de este tipo de controles, lo que se busca es la reinserción de la persona, es decir, que realice actividades educativas y laborales. Por aparte, analistas consideran que el brazalete no es seguro, pues puede ser violentado, tal y como ha ocurrido en otros países. Pero seguridad en sí mismo no genera, como bien lo dijo usted, puede ser violentado y eso ser aprovechado para que una persona cometa algún hecho ilícito en contra incluso de la víctima. Lamentablemente el Congreso en temas penales suele irse de boca, como decimos popularmente, y en materia penal siempre hay que hacer un análisis del funcionamiento del sistema judicial, de lo que se necesita para poder entrar en vigencia otro tipo de eventos y cómo garantizar la libertad de las personas. En este caso, en emergencia, por el tema de hacinamiento que hay en los centros carcelarios, emiten esta legislación sin analizar conceptualmente lo que implica echar a andar un tema de estos. Continúan las capturas por actos de corrupción en el ICS. Gerente y otras 3 personas rendirán primera declaración este jueves. Denuncian a presidente del ICS y ministra de Trabajo por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Muere conductor de bus extraurbano a manos de presuntos extorsionistas. Costa Rica se prepara ante la inminente llegada de la tormenta tropical Otto. Bueno, continuamos con más información. Mientras que analistas en temas de seguridad califican de positiva la implementación de los brazaletes, pues hay otros que lo califican pues, de negativa. Escuche esto. Sobre la aprobación por parte del organismo legislativo sobre la implementación de brazaletes electrónicos en sustitución de la prisión preventiva, analistas aseguran que esto será un alivio al organismo judicial y principalmente al sistema penitenciario. Pero es importante recalcar que tras la aprobación de una ley en Guatemala, la implementación de la misma podría tomar al menos 3 años. Va a ser un alivio, va a existir un alivio y no inmediato, porque la ley requiere primero la compra de los dispositivos, el conocimiento de cómo se van a usar. Además, los juzgadores son quienes van a aplicar estas medidas, entonces también deben de conocer la ley, la capacitación necesaria que se debe de generar en los otros organismos del Estado que conforman el sistema de justicia, como es el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal. Incluso los mismos abogados deben de conocer el contenido para que entonces esta sea eficaz. En relación al presupuesto que designarán las instituciones correspondientes a la adquisición de estos aparatos, Escobar resalta que es necesario realizar ajustes a los rubros asignados. Seguramente va a haber que hacer un acomodo presupuestario dentro de las instituciones para poder atender los primeros requerimientos, pero eso obviamente atrasa la implementación efectiva de la ley. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta de este nuevo método es que no aplicará para todos, pues quedará a criterio de los jueces quienes optarían a esta nueva medida preventiva. La ley considera qué condiciones debe de cumplir aquel que vaya a ser beneficiario con esta medida. Y por lo tanto el juzgador va a tener que valorarlas, no va a ser para todos ni para todos los delitos, eso sí está claro en la ley. Y por tanto tenemos que entender que si es delitos de alto impacto o delitos en donde está involucrado el crimen organizado, obviamente no, esos son delitos menores de interés público, con incidencias, con efectos negativos sobre un buen número de la población, sino es que en ocasiones hasta de la población, obviamente a esos no se les va a aplicar. Bueno, y el juez octavo de lo penal aceptó el requerimiento del Ministerio Público que 7 personas quedaron sujetas a una investigación penal por sustraer fondos ilegalmente de una institución bomberil. Según la investigación del Ministerio Público, los y las procesadas sustrajeron a través de 25 compras de aceites y lubricantes más de 1 millón de quetzales de una institución de socorro. Para el MP existió el delito de fraude. Uno de los acusados es representante legal de la empresa a la cual se le adjudicó el contrato millonario y es hijo de Telma de León, contadora de la institución afectada.
En mayo de este año, la Contraloría General de Cuentas detectó las compras sospechosas. El volumen de la mercadería adquirida los obligaba a realizar una licitación y no una compra directa. Los procesados y acusados lograron evitar ingresar a la cárcel de forma preventiva. El juez los benefició con una medida sustitutiva, cancelando una fianza de 10.000 quetzales